de Juan, primera de Juan, capítulo 2, y en esta tarde vamos a estar viendo de los versículos 12 al 17. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Voy a comenzar leyendo el versículo 12. Bueno, para entrar en contexto, hablábamos acerca de un mandamiento que el apóstol Juan le recuerda a la iglesia, ese mandamiento que fue dado por Cristo y que también es un mandamiento que tú y yo debemos de vivir, primeramente de conocer, entender y vivirlo, que nos llama a amarnos unos a otros como hermanos, como prójimos, ante la necesidad, ante las diferencias que podamos tener. Cristo nos llama a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a vivir bajo ese amor, el cual refleja el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, muriendo por nosotros, siendo nosotros pecadores. Y entonces entramos al versículo 12, que nos dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta es una característica del apóstol Juan de llamarle a la iglesia, con dos significados. El primer significado que podemos encontrar en este inicio del versículo, cuando el apóstol Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, se está refiriendo primeramente a todo el creyente, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo y que tiene la identidad de Cristo en su vida. El apóstol Juan le llama y lo identifica como un hijito. Pero también la otra connotación, el otro significado de esta palabra hijitos, y que en el versículo siguiente lo vamos a estar analizando, es también una referencia del apóstol Juan para referirse a los creyentes, pero de una manera que pudieran entender que estaban en un crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero? Cuando el apóstol Juan usa esta palabra, está haciendo referencia a todo el creyente, con una referencia de que cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestra vida en Cristo comienza y nuestro crecimiento espiritual también comienza. Pero esta palabra el apóstol Juan la hace para referirse a los creyentes nuevos, los creyentes que apenas están en ese crecimiento espiritual. Podríamos llamarlo, muchos predicadores los llaman con respecto al contexto de hijitos, como aquellos bebés espiritual que están en crecimiento. Entonces encontramos dos significados en esta palabra. Una, dirigida a todos los creyentes, todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en Cristo. Y también esta palabra más adelante la va a utilizar el apóstol Juan, ya no para referirse a todos los creyentes, sino ahora a aquellos creyentes que apenas están comenzando en este camino, en este recorrido como cristiano, y que podríamos llamarles aquellos que todavía son bebés espirituales o niños espirituales, porque están en crecimiento, están en preparación para poder entender más la palabra de Dios. Y hago referencia, en alguna ocasión el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y le dice: hey, hermanos, no sean niños fluctuantes, lactantes, como bebés que todo el tiempo necesitan alimento líquido, haciendo referencia a que el creyente cuando viene a Cristo es como un bebé espiritual, que nosotros como líderes le vamos dando a comer a la palabra de Dios de una manera que pueda entenderla, que pueda asimilarla, y él va creciendo y después va entendiendo muchas más cosas, y después va conociendo doctrinas, y después va adentrándose más a la Biblia. Y eso es algo que es bien interesante de poder entender y de poder platicar acerca del crecimiento espiritual que tú y yo debemos de tener como creyentes. No solamente es Cristo vive en mí y eso es todo. No, hay una vida espiritual por delante en nuestras vidas, un crecimiento espiritual en nuestras vidas.
Me duele decirlo, pero a lo mejor muchos creyentes solamente se quedan en ese desarrollo inicial de un cristiano. Muchos otros que se empeñan a buscar más de Dios logran crecer espiritualmente. Y la segunda parte de este versículo nos dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El apóstol Juan inicia este versículo dándole a conocer tanto a aquellos que están en crecimiento espiritual como a toda la iglesia algo que nosotros siempre debemos de recordar. Siempre, no lo dejemos pasar. El perdón de nuestros pecados es gracias a Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y esto todos los creyentes lo debemos de recordar. Porque igual conforme vamos creciendo espiritualmente, a veces nos llenamos de mucho conocimiento y nos olvidamos de que el que perdona nuestros pecados es Cristo. Y algo similar estaba pasando en la iglesia, en el origen. Muchos creyentes empezaban a decir que eran justificados por medio de las obras, por medio de las acciones. Y se habían olvidado que como creyentes nosotros somos justificados de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, gracias a Cristo. Y el apóstol Juan les recuerda eso en este versículo. Hoy lo aplicamos de igual manera, hermanos, recordar que el que pagó el precio de nuestros pecados, el que nos justifica, el que nos redime, el que nos acerca a Dios es Cristo. No hay otra manera, no es por obras, no es por pensamientos, no es por actuar, no es por vestir, no es por lo que hago o no hago. Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que nos limpia de todos nuestros pecados, de todas nuestras imperfecciones. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora fíjate cómo el apóstol Juan en este versículo 13 hace 3 referencias, hablando a todos los creyentes, pero primero toca: os escribo a vosotros, padres. Después: os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, hijitos. Y en esta connotación de este versículo 13 le está hablando a la iglesia, a todos los creyentes, pero el apóstol Juan se está refiriendo primeramente a los padres, que está haciendo referencia no a un padre físico, no a un padre que tiene hijos, sino conforme al contexto espiritual, a un padre, es decir, un creyente que ha crecido espiritualmente. Un creyente que en algún tiempo fue un bebé espiritual, después un joven espiritual y ahora es un padre espiritual. Hablando de que tiene experiencias con Cristo, tiene años creciendo y buscando a Dios a través de la oración, a través de la palabra. Es decir, en esta primera parte de este versículo 13, el apóstol Juan se está refiriendo a los creyentes maduros. Porque a lo mejor no lo habíamos tocado en las enseñanzas, pero dentro de los creyentes hay creyentes que están maduros espiritualmente en el conocimiento de Dios, hay otros que están en crecimiento, hay otros que apenas están comenzando. Y en esta ocasión, en este primer versículo 13, el apóstol Juan primeramente se refiere a estas personas, a estos creyentes espirituales sólidos, con conocimiento, con práctica en la palabra de Dios. Y fíjate cómo los describe: porque conocéis al que es desde el principio. Esta oración de que conocéis al que es desde el principio está hablando de una relación íntima, de una comunión, de una relación apegada con Dios, con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo,
¿Cómo se logra eso? A través de la oración, a través de la escritura, dedicando tiempo a nuestro crecimiento espiritual. Yo espero que cuando estemos ante la presencia de Dios, si Dios hace referencia a lo que estamos viendo en este versículo 13, yo espero que nos llame como creyentes maduros, como creyentes sólidos en su palabra, como creyentes que llevamos ya años viviendo una relación estrecha, apegada, íntima con Dios. Una relación íntima no se logra de un día para otro, no se logra en semanas. Una relación íntima se logra a través del tiempo. Y como creyentes, tú y yo estamos llamados a llegar a ese grado de espiritualidad, a ese grado de crecimiento espiritual, de tener una relación íntima con Dios. Pero fíjate lo que involucra. Y vamos a hacer una reflexión acerca de nuestras vidas. Para lograr a tener ese crecimiento espiritual, necesitamos todos los días de nuestra vida dedicar un tiempo a buscar a Dios. E incluso ese tiempo debe de ser mayor que el tiempo que me lleva mi trabajo, mayor que el tiempo que me lleva mi ocio, mayor del tiempo que me lleva el descanso. ¿Cuántos de nosotros hoy en este día leímos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros en este día hemos orado? ¿Cuántos de nosotros en este día procuramos hacer la palabra de Dios? Para llegar a ser un padre espiritual, como el apóstol Juan se está refiriendo, necesitamos realmente vivir todos los días, dedicar un tiempo completo, especial, a la oración, a la lectura, a hacer la voluntad de Dios. Y es un reto para cada uno de nosotros, dedicar más tiempo a la palabra de Dios, dedicar más tiempo a buscar a Cristo, que dedicar más tiempo a otras cosas seculares, para poder llegar a tener una relación íntima con Dios, una relación apegada con Dios. Muchas veces pensamos que orar una vez al día es suficiente, que leer 5 versículos al día es suficiente, que venir los miércoles a la iglesia y los domingos es suficiente. No, no es suficiente, hermanos. Para lograr esa relación íntima con Dios, necesitamos dedicarle el mayor tiempo posible a las cosas de Dios. Es difícil, es complicado, pero tenemos que esforzarnos por llegar a conocer cada día más de Cristo, cada día más del Padre. Entonces vemos que en este versículo 13, primeramente, el apóstol Juan se refiere a aquellos hermanos espirituales, aquellos hermanos con un conocimiento amplio, con una vida estrecha, pegada en intimidad con Dios. Después nos dice esta segunda parte del versículo 13: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Fíjate, ahora se refiere a los jóvenes, y muchas veces pensamos que es de una manera literal, y en parte es de una manera literal, pero conforme al contexto que nos está hablando de grados de madurez, ahora en esta segunda parte de jóvenes, los jóvenes se caracterizan por sus fuerzas, por sus ganas, por sus actitudes, por sus ganas de comerse al mundo. Pero si te das cuenta, estos jóvenes ya no son bebés espirituales, pero tampoco llegan a ser padres espirituales, sino están en un punto intermedio de crecimiento. Y David Guzik, un predicador muy conocido en Capilla Calvario, hace referencia a estos jóvenes como soldados que están en la primera línea de batalla. Y sí, es bien cierto, porque estos jóvenes
que están creciendo espiritualmente, que ya no son bebeses, que no se han conformado con lo básico, con lo simple, sino que quieren aprender, quieren conocer más de Cristo y dedican tiempo a la oración y dedican tiempo a la palabra y dedican tiempo al ayuno y dedican un tiempo para seguir creciendo espiritualmente. Son usados por Dios y Dios se mueve a través de ellos. Y a través de su testimonio alcanzan gente para Cristo. A través de esa necesidad, de ese deseo de seguir creciendo espiritualmente, grandes cosas suceden en sus vidas. Y fíjate cómo poco a poco la vida del creyente se realiza por etapas. Vamos a la inversa. En este versículo primero vimos esa etapa final de la vida del creyente, que debe de ser un cristiano maduro espiritualmente, teniendo una relación íntima con Dios. Y ahora en este versículo 13, en la segunda parte, se nos describe a los jóvenes como esos creyentes que están en un punto intermedio de su crecimiento, que ya saben lo básico, pero quieren cada día más conocer a Dios, cada día tener una relación más apegada con Dios. Y yo espero que tú y yo estemos en ese proceso de como jóvenes tener ganas, tener deseo, tener esa voluntad, esa disposición por querer más de Dios, por aprender más de Dios, por vivir la vida del creyente, por vivir la vida como la vivió Cristo. Fíjate cómo termina en referencia a los jóvenes el apóstol Juan. Porque habéis vencido al maligno. Es una guerra espiritual. Efesios nos habla de la guerra espiritual que tenemos por delante. Y para estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ¿qué debemos de hacer? Tener la armadura de Dios. Y es una guerra espiritual. Van a venir confrontaciones a nuestras vidas. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne va a querer hacer sus deseos. Pero nosotros debemos de estar involucrándonos en dedicarle tiempo a la palabra, tiempo en buscar a Dios para fortalecer nuestras vidas. Porque hemos comprendido que nosotros somos imperfectos, que nada bueno sale de nosotros. Pero si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está en nosotros, que hace referencia a las primeras dos partes de la armadura que se toca en Efesios, ¿quién contra nosotros? Por eso, muy sabiamente el apóstol Juan nos dice en esta segunda parte con respecto a los jóvenes: porque habéis vencido al maligno. Porque todo aquel que está en Cristo ha vencido. Pero ahora debemos de demostrar que hemos vencido al maligno. Y eso es algo bien importante en la vida del creyente. Demostrar con el conocimiento, con la actitud, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra habla, con todo lo que somos, que hemos vencido al maligno. Que ya no hay parte de pecado en nuestras vidas. Que ahora servimos a Jesús. Que ahora servimos al Padre. Que ahora amamos al prójimo. Que bendecimos al que nos maldice. Que perdonamos al que nos ofende. Que estamos siguiendo el mandamiento de hacer discípulos. Y después termina esta tercera parte de este versículo: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Una vez más, cuando hace referencia a hijitos, se está refiriendo a esos creyentes nuevos que apenas están iniciando en el conocimiento de Dios, que apenas están iniciando esa relación íntima con Dios, esa relación apegada con Dios, y que probablemente no saben de teología, que probablemente no saben de doctrina, pero que a su tiempo van a ir aprendiendo, que a su tiempo van a ir conociendo, que a su tiempo van a ir examinando. Probablemente estos
creyentes nuevos solamente saben lo básico, pero eso es suficiente para conocer al Padre. Eso es lo más hermoso. Algo que tú y yo no debemos de olvidar. Lo básico, lo esencial en nuestras vidas del creyente. Y que debemos de recordar que a través de la identidad de Cristo en nuestras vidas, tú y yo conocemos al Padre. A través de la identidad de Cristo, nosotros somos conectados con el Padre, nosotros somos acercados al Padre, empezamos a tener una relación íntima con el Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Una vez el apóstol Juan hace referencia a los padres como personas maduras espiritualmente, que están en esa relación íntima con Dios, esa relación íntima con el Padre, conociéndola, estando apegado con Él, aunque vengan los problemas, aunque vengan las necesidades, ellos ya no son movidos porque saben dónde está su fe, ellos están firmes en lo que pueda venir a sus vidas. Y ese es, una vez más repito, ese es el grado de espiritualidad que tú y yo debemos de llegar. A ser unos padres espirituales, a ser unos creyentes espirituales. Y es difícil, y te voy a decir una triste realidad. De todos los creyentes que somos en el mundo, no todos llegan a ese crecimiento espiritual, a esa madurez plena en esta vida. Porque conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio, conlleva muchas cosas que a lo mejor como creyentes no estamos dispuestos a dejar. Después, una vez más, en este versículo 14 hace referencia a los jóvenes, pero mira qué nos dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Una referencia de ese crecimiento intermedio que tú y yo tenemos, y que tenemos fuerzas, que tenemos ganas en Dios, y que también probablemente, literalmente, se refiere a los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen mayor fuerza, porque los jóvenes en su etapa de crecimiento son los que tienen mayor vigor, mayor deseo, y lo vemos en las iglesias. La mayoría de siervos en las iglesias son los jóvenes, son los que tienen tiempo, son los que todavía no tienen obligaciones, son los que tienen fuerzas. Y aquí se les describe como jóvenes con fuerza, jóvenes con ese ímpetu. Pero también menciona: y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto es algo bien importante que no debemos dejar de tomar en cuenta. La palabra de Dios permanece en vosotros. Para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, necesitamos escudriñar, tener un tiempo para leer la palabra de Dios. La mejor manera de crecer espiritualmente es a través de dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Y es algo que en las iglesias en la actualidad hemos estado olvidando. Y a lo mejor me voy a meter en problemas, pero es algo que yo he estado examinando en mi vida. Muchas veces como creyentes se nos hace suficiente venir a escuchar la palabra los días domingos y los miércoles. Muchas veces como creyentes y como parte de nuestra iglesia se nos hace suficiente venir los días domingos, los días miércoles, y estar atento al devocional del lunes y estar atento al devocional del día viernes, y de ahí no volvemos a abrir nuestra Biblia. Yo, hermanos, en esta hermosa tarde les invito, les exhorto, les animo: escudriñemos nuestras escrituras todos los días. Eso es fundamental y es bien importante para poder aprender más de Dios,
para poder empezar a tener una relación apegada, íntima con Dios, un crecimiento espiritual mayor. Ahora no se conformen solamente con eso. A través de la oración, a través del ayuno, busquemos más de Dios. Pero el apóstol Juan es bien claro cuando nos dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Pero para que la palabra de Dios permanezca en nosotros, tenemos que estar escudriñándola 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite transmitir en línea, pero también las redes son muy engañosas en nuestras vidas. Y yo a los jóvenes, principalmente al grupo de alabanza, yo les invito a que escudriñen su Biblia antes de poner una predicación en YouTube, antes de escuchar a un pastor famoso, antes de volver a ver la retransmisión de nuestros servicios. Yo invito a los jóvenes a que tomen un tiempo único, especial, a escudriñar la palabra de Dios. Gracias a Dios por los hermanos que predican, que comparten la palabra. Gracias a Dios por aquellos hermanos que ponen en su corazón poner libros acerca de temas cristianos, acerca de algún tema de la palabra de Dios. Pero te repito una vez más, querida iglesia, la mejor manera de crecer espiritualmente es dedicándole un tiempo, es dedicándole tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Tú, con el Espíritu Santo que mora en ti, y la palabra de Dios es la mejor herramienta, es el mejor método para crecer espiritualmente y en la sana doctrina, la doctrina correcta. Lo que el poder de la palabra va a hacer en ti por medio del Espíritu Santo es lo mejor. No hay de otra, es lo mejor. Los grandes predicadores hacen eso. Los grandes cristianos que escriben libros hacen eso. ¿Por qué tú y yo no hacemos eso? Y vas a ver cómo Dios nos va a usar de una manera impresionante. Y una vez más el apóstol Juan hace referencia en este último versículo 14: y habéis vencido al maligno. Sí, porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Sabemos que caminamos bajo esa armadura de Dios. Y bajo esa armadura podemos frenar las acechanzas de Satanás en nuestras vidas. Y después nos dice este versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora en este versículo 15 el apóstol Juan nos hace un recordatorio y nos dice: hermanos, acuérdense, no deben de amar al mundo ni las cosas del mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en su vida. Y eso es algo impresionante, es algo bien interesante que hoy en nuestros días se aplica. Porque si tú no sabes quién está al control del mundo, quién tiene el dominio de esta tierra por este lapso temporal, es reinado por Satanás. Satanás tiene el control, tiene el dominio de este mundo por ahora, y todo aquel que ama este mundo y todo aquel que sigue la corriente de este mundo y todo aquel que sigue las ideologías de este mundo y todo aquel que sigue la forma de pensar de este mundo está amando a Satanás, está esclavizado en el pecado, está bajo la identidad de Satanás, no está bajo la identidad de Cristo. Porque todo aquel que ama la corriente de este mundo sigue sujeto a Satanás, esclavizado por el pecado. ¿Y qué engloba amar al mundo? ¿Qué engloba
amar lo que hay en el mundo. Es una lista enorme, muy grande, muy larga. Pero yo de una manera breve te voy a tocar algunas cosas que se están viviendo hoy en día. Las modas, las ideas de la vida, que son contrarias a la voluntad de Dios, que son contrarias a las enseñanzas en las Escrituras, las riquezas, el trabajar mucho para tener muchas riquezas en esta tierra y tener una buena vida, cuando Cristo nos llama a hacer tesoros en el cielo, porque aquí en esta tierra es corrompido, la polilla y el orín lo corrompen, pero aquel que hace tesoros en el reino de los cielos va a vivir y las va a tener por toda la eternidad. El egocentrismo, el sentirse orgulloso, el sentirse pleno, el sentirse mejor que los demás, el sentirse tener riquezas y tener bienes y dinero lo hace sentir bien y sentirse superior a los demás. Cuando Cristo nos llama a ser mansos y humildes como Él lo fue, a dejar todo por causa de su nombre, a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. El trabajo, muchas veces le damos mayor prioridad al trabajo que a las cosas de Dios y se nos vuelve un ídolo. Y muchas veces decimos y tenemos el contexto de que un ídolo es una imagen de madera, de piedra, pero se nos olvidamos que muchas veces cuando le dedicamos más tiempo al trabajo y descuidamos nuestra comunión con Dios y descuidamos nuestra comunión con el prójimo y descuidamos venir a la iglesia y leer nuestra Biblia y orar por andar en el trabajo, estamos idolatrando el trabajo. Cuando ponemos la confianza en alguien más que no es Dios, que no es Cristo. Cuando estamos pasando por un momento difícil y nuestra esperanza y nuestra confianza recae en los médicos, recae en las máquinas, recae en el dinero y nos olvidamos que Cristo es el que nos da la fe para poder seguir adelante. Hoy en día algo que está pegando duro en la sociedad y mayormente en los jóvenes, la inclusión, el tercer género. No solamente hay hombre y mujer, sino ahora ya hay un tercer género. Y poco a poco la sociedad lo va adoptando. Y poco a poco la sociedad dice, sí, eres bienvenido, tienes los mismos derechos, tienes los mismos derechos que el hombre y la mujer. Y nos olvidamos que en la palabra de Dios hay un orden. Y nos olvidamos que en la palabra de Dios desde un comienzo se hizo al varón y a la hembra, o al varón y a la mujer. No hay un tercer género. Pero hoy en día la sociedad lo está aceptando. Hoy en día la sociedad castiga a aquel que no lo acepta y lo llama un enfermo. Y lo llama un malhechor. El derecho al aborto, aquí en Oaxaca, hace un par de semanas estábamos yo y Juanito encargando unas pizzas y un anuncio de que el aborto iba a ser gratuito y era derecho de la mujer, aquí en Oaxaca y en muchas partes. Y la sociedad dice, sí, la mujer es libre de decidir sobre lo que hay dentro de ella. Y nos vamos a la Biblia y vemos que el único que puede quitar la vida es aquel que la da. Los cambios de identidad. Y la sociedad, hermanos, lo va aceptando. Va viviendo bajo esta corriente, bajo este pecado, bajo todo este hecho que es contrario a la voluntad de Dios. Y que el apóstol Juan en este versículo nos llama a examinarnos y a tener en cuenta que nosotros no amamos al mundo ni a su corriente.
que nosotros no pertenecemos, que nosotros no debemos de identificarnos con todo lo que hoy en día está sucediendo y que el mundo lo empieza a aceptar. Y me preocupa saber que en iglesias cristianas empiezan a interactuar, empiezan a convivir con toda la mentalidad del mundo. Y me preocupa ver cómo la ideología del mundo, que es contraria a la voluntad de Dios, empieza a meterse de una manera sutil a las iglesias. Hoy en día hay muchos casos de iglesias cristianas que tienen como líderes a homosexuales, que tienen como líderes a personas que ni siquiera son cristianas, que pueden identificarse con la palabra de Dios, pero no están dispuestos a que Cristo ponga su identidad en sus vidas. Y nosotros, hermanos, somos llamados a tener mucho cuidado, a no involucrarnos con la mente y la forma de gobierno y la ideología del mundo, porque el mundo está siendo regida por Satanás. El mundo está siendo controlado por Satanás. Y nosotros como creyentes debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Debemos de mantenernos alerta, escudriñando la palabra de Dios y preparados para defender nuestro credo. Preparados para poder defendernos espiritualmente. En esta iglesia son bienvenidas todas las personas. En esta iglesia las puertas están abiertas para todo aquel que quiera conocer de Cristo. Nosotros no cerramos el acceso a nadie. Estas puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Y nosotros como líderes, nuestra misión es hablarle a todas las personas de que si están en pecado y si están haciendo lo incorrecto, lo dejen de hacer. Y si las personas no quieren cambiar, está bien. Pero ahí es donde entonces nosotros debemos de tener cuidado de que no se contamine nuestra iglesia. Todo aquel que quiera cambiar, quiera venir a conocer de Cristo y que la identidad de Cristo sea puesta en su vida, es bienvenido. Pero todo aquel que solamente viene para contaminar a la iglesia, para involucrarla en el mundo, entonces ahí es donde nuestro liderazgo entra conforme a la palabra de Dios. Son palabras fuertes, pero es lo que debemos de hacer. Te voy a leer una vez más el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hablando de una persona que no es creyente, una persona inconversa, que no tiene la identidad de Cristo. Porque todo aquel que tiene la identidad de Cristo desde un principio, como bebés espirituales, el amor del Padre reposa en nosotros. Pero van a venir muchos que van a decir ser creyentes y van a contaminar la iglesia. Y van a empezar a enseñar falsas doctrinas. Y es lo que veíamos en la epístola de Judas, tener cuidado con los falsos maestros que solamente van a contaminar las iglesias. No podemos permitir eso. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es súper claro, porque todo lo que proviene de este mundo es de una mente corrompida, es de
una mente en maldad, es de una mente en pecado, porque todo lo que proviene de este mundo es de Satanás. Y quiero que vayas conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo, recordándole a la iglesia en Éfeso, y Él os dio vida a vosotros, a todos los creyentes, porque antes de Cristo nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, mira, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás. Está hablando de Satanás, del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que no ha sido resucitado espiritualmente por Cristo sigue bajo el yugo de pecado, sigue bajo la esclavitud de Satanás. Por eso el apóstol Juan es bien claro en estos versículos. Todo aquel que sigue al mundo no tiene el amor del Padre, porque está bajo el dominio de Satanás. Y vamos a ver un ejemplo de estos deseos de la carne, que son los apetitos corporales, antinaturales o fuera de lo establecido por Dios. Menciona 3, los deseos de los ojos. Todos esos apetitos visuales, antinaturales o fuera de lo establecido por Dios. La vanagloria de la vida, esa vanidad, ese orgullo, esa altiveza de corazón que muchas personas tienen y que me duele decirlo, y muchos creyentes son orgullosos, y por ser orgullosos muchas veces destruyen su familia, destruyen la iglesia, porque se nos ha olvidado que Cristo nos ha llamado a ser mansos y humildes, a perdonarnos, a amarnos unos a otros. Y vamos a ver un ejemplo del estrago que esto causa en la vida del creyente. Así bien rápido, Génesis capítulo 3, versículo 6. Este es el mejor ejemplo para comprender, para entender qué es lo que la identidad del mundo puede causar en nuestra iglesia, qué es lo que la identidad del mundo puede causar en nuestras vidas. Génesis capítulo 3, versículo 6. Haciendo referencia a la desobediencia del hombre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos habla de la desobediencia del hombre, nos habla de cómo Satanás engañó a Eva, y a ese engaño que Eva creyó y que Eva comió de ese fruto y que le dio a Adán, la humanidad se corrompió. El pecado empezó a reinar en la vida del creyente, de la creación de Dios. El pecado se adueñó de la creación perfecta de Dios, que era el hombre y la mujer. Eso es lo que causa la identidad del mundo y nuestra iglesia, que nos alejemos de Dios. Eso es lo que causa la identidad del mundo en nuestras vidas, que nos alejemos de Dios, que nos extraviemos de la verdad. Que probablemente nuestros días se acorten en esta tierra. Que probablemente a lo que tú y yo fuimos llamados en esta tierra ya no se realice por causa del pecado en nuestras vidas. Nosotros como Capilla Calvario creemos firmemente que la salvación no se pierde, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero si yo, Misael Hernández, me vuelco una vez más al pecado y me empiezo a seducir por la identidad del mundo en mi vida, y lo vimos en nuestra enseñanza de raíces. El pecado, el efecto que tiene el pecado en nuestras vidas es un efecto también físico. Por andar yo en pecado, conociendo yo la verdad, lo más probable es que mi vida se acorte.
Que si yo tenía un propósito por realizar a causa del pecado en el cual yo estoy viviendo, yo pierda la vida. Pero la salvación no la puedo perder porque es por gracia. Pero fíjate lo que pasa en este versículo. Capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tiene que ver con los deseos de la carne, el cual nos menciona el apóstol Juan en el versículo 16. ¿Por qué? Porque a lo mejor Eva decía, es que tenía yo hambre. Y a lo mejor esa fruta me iba a saciar mi hambre. Pero versículos anteriores vemos cómo Dios fue explícito. Y Dios dio el mandamiento, Dios dio la orden. Todos los frutos de los árboles, a excepción de uno, podían comer. Y Eva, al ver el árbol que era bueno para comer, sabiendo que Dios le había dicho que de ese árbol no se podía comer, ella accedió a comerlo. Por ese deseo de la carne, ese apetito corporal fuera de lo establecido por Dios. Después nos dice, vio que era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos que nos habla el apóstol Juan en el mismo versículo 16. Muchas veces por lo que nosotros vemos nos contaminamos. Muchas veces por lo que mis ojos ven me contamino, mis pensamientos, mi corazón empieza a murmurar cosas. Como en este caso con Eva, que vio que ese fruto era agradable, era codiciable a los ojos. Y la tercera parte de este versículo 3, capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Referente a lo que nos dice el versículo 16, la vanagloria de la vida. Porque Eva fue engañada por la serpiente y la serpiente dice, no, Dios te ha engañado, el día que tú comas de este fruto vas a ser como Dios. Y Eva vio una oportunidad para poder ser como Dios, para poder a lo mejor entender cosas que no entendía. Vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y en la vida del creyente, como yo te comentaba hace rato, vivir bajo los deseos de la carne, vivir bajo los deseos de los ojos, vivir bajo la vanagloria de la vida, primeramente nos hace alejarnos de Dios, nos hace desviar nuestra mirada, nuestra fe, pero también nos hace lastimar a nuestra iglesia. Nos hace lastimar a nuestra familia, nos hace lastimar a nuestros hijos, nos hace lastimar a nuestro Padre. Por eso el apóstol Juan es bien explícito en decir, hermanos, recuerden que el que ama el mundo, el que anda bajo la corriente del mundo, no tiene el amor del Padre. Pero hermanos, nosotros somos creyentes, tenemos el amor del Padre. Debemos de estar esforzándonos por dejar de practicar estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos, esta vanagloria de la vida. Que lo que causó en Eva y en Adán fue separarlos de Dios. Que el pecado reinara en sus vidas. Y tú y yo ya fuimos sacados de esa manera de vivir. No volvamos a contaminarnos con el mundo. No volvamos a contaminarnos con estos deseos, con este orgullo que es temporal. Versículo 17, y con este versículo terminamos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, porque el que hace la voluntad del mundo
Porque el que hace la voluntad de Satanás, cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, va a ser juzgado. Y fíjate, entonces entendemos que el diablo se opone a Cristo, que la carne es antagonista del Espíritu y que el mundo es contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y que lo que se pueda vivir bajo la identidad de este mundo es algo temporal que va a perecer. ¿Y saben cuál es su final? El lago de fuego. El lugar donde será el llanto y el crujir de dientes, y ya no se va a hacer nada. Ya no se podrá rescatar. Pero aquel que permanece en la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Porque cuando Jesucristo venga a reinar y a traer juicio sobre esta falsa Trinidad que se está levantando en este mundo, y bajo todos aquellos seguidores de esta falsa Trinidad, todos aquellos que creen que la mejor manera es tener la identidad en el mundo y vivir una vida alocada y reconocer el tercer género de sexo y reconocer el aborto, involucrarse en esta corriente y vivir bajo todas estas enseñanzas contrarias a lo que encontramos a la palabra de Dios, va a terminar siendo juzgado y va a terminar en el lago de fuego. Y ahí va a pasar su vida por el resto, por toda la eternidad. Pero aquel que permanece bajo la voluntad del Padre, tú y yo vamos a estar con Él por toda la eternidad. Tú y yo vamos a estar disfrutando de la nueva Jerusalén. Que si creíamos que era en el cielo la nueva Jerusalén, cuando vimos Revelaciones, veíamos que esa ciudad, esos cielos nuevos y esa tierra nueva descendía y se asentaba en esta tierra. Vamos a pasar una vida con Dios totalmente diferente, donde ya no habrá más pecado, y si ya no hay pecado, ya no hay más muerte, donde ya no habrá más enfermedad ni más dolencia. Debemos de recordar, tomar ánimo y seguir adelante, porque hoy en día necesitamos estar preparados en el conocimiento de Cristo para poder marcar un cambio en la vida de las personas. Hace 40, 50 años, evangelizar era fácil. Ahora ya no es tan fácil. Ahora ya hay jóvenes que te dicen, a ver, háblame de tu Dios sin mencionar la Biblia, de una manera científica, de una manera diferente. Y nosotros debemos de tener la madurez, el crecimiento espiritual para poder hacerlo. Hay muchas otras personas que dicen, muéstrame a tu Dios con acciones. Debemos de tener la madurez para reflejar a Cristo a través de nuestras acciones. La vida del creyente ya no es fácil. La vida del creyente es de retos, pero sabemos que el que pelea por nosotros es Cristo. Lo que debemos de hacer es dedicar tiempo a conocer más de Dios. Acordémonos de eso, hermanos, y ya con esto termino. El crecimiento del creyente empieza siendo un bebé espiritual con cosas básicas. Después va desarrollándose, va creciendo como un joven, con fuerza, con energía, con ganas de poder aprender más. Y después ese tercer proceso como un padre espiritual, como una persona madura espiritualmente, como una persona que aunque vengan problemas a su vida, aunque venga enfermedad a su vida, aunque pierda un brazo, aunque pierda una pierna, le dé gracias a Dios porque todo es por un propósito glorioso. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos no ser conformistas. Necesitamos recordar que ya no vivimos en el mundo ni en los deseos de este mundo. Recordar que el amor del Padre está en nuestras vidas y que tú y yo somos llamados para causar un cambio en las vidas de las personas. Pero para eso necesitamos estar preparados en conocimiento, en hechos, en palabras. La vida del creyente no es fácil, pero yo te invito, hermano, que
que nos esforcemos cada día para seguir creciendo espiritualmente. No nos conformemos con ser un niño espiritual, un bebé espiritual. No nos conformemos con ser un joven espiritual. Conformémonos y busquemos ser como Cristo, a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie en esta tarde, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en esta noche nos recuerdas que no tenemos parte con el mundo. No tenemos ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. Ya no estamos sujetos a la voluntad de Satanás. Porque ahora tu amor, Padre, permanece en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente en tu conocimiento. A todo lo que hagamos en tu nombre sea para gloria y honra de tuya, Señor. Ayúdanos a practicar tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos a alejarnos de todos los deseos de nuestra carne, de todos los deseos de nuestros ojos, de la vanagloria de esta vida. Porque esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida está bien puesta, bien influenciada en las personas que no te tienen. Muchas personas les importa satisfacer su necesidad física antes de venir a tus pies. Muchas personas prefieren deleitarse con sus ojos de todo el pecado y de toda la maldad, de todo el adulterio, de toda la borrachera, de todo el pecado antes de venir a ti, Señor. Muchas personas prefieren ser alguien en la vida, ser reconocidas por las personas, ser personas que influencien, ser personas admiradas antes de que venir a humillarse a tu presencia, Señor. Y en esta noche recordamos que nosotros somos esclavos a tu voluntad, Señor. Que los deseos de la carne no deben de vivir en nosotros, sino el fruto del Espíritu. Recordamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nuestros ojos son lámparas y que estamos aquí para alumbrar, Señor, en medio de la oscuridad. Y recordamos que antes de ser alguien en esta vida, nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser mansos y humildes de corazón. Escudriña nuestras vidas, Señor. Tú conoces cada parte de nosotros. Tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces por lo que estamos pasando, Señor. Yo te pido que nos ayudes a seguir adelante. Sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación está en Cristo, está en ti, Señor. Ayúdanos a seguir practicando tu palabra y tu voluntad, a vivir una vida verdadera y fiel a tu nombre, Señor, a no ser ovejas, a no ser lobos vestidos de ovejas, a no ser falsos creyentes que vengan a la iglesia pensando que somos hijos tuyos. Ayúdanos a realmente comprometernos contigo, Padre. Ayúdanos a vivir la vida. Ayúdanos a vivir esa vida que Cristo nos ha mandado a vivir, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestro corazón, porque estamos en una lucha espiritual, Señor. Porque como iglesia somos llamados a alumbrar. Y esa expresión de alumbrar en medio de la oscuridad hace referencia a dar a conocer a todas las personas lo que está bien y lo que está mal ante tus ojos, Señor. Esa expresión de ser sal de la tierra está involucrada, Padre, con frenar todo pecado que hay en nuestra iglesia y en nuestras vidas primeramente.
Y esa expresión de ser luz del mundo y sal de la tierra hace referencia a alejarnos de todo pecado y llevar una vida en santidad. Y llevar a las personas a que conozcan de ti y que se alejen de su pecado. Y hoy en día la gran inquietud de muchas iglesias es cómo vamos a poder hacer frente ante todos los pensamientos de la sociedad que empiezan a invadir nuestra iglesia. Pero nosotros, Padre, confiamos en ti y tenemos bien en claro que tú vas a luchar por nosotros, pero nosotros vamos a permanecer fieles a tu palabra. Y antes de contaminarnos del pecado, preferimos morir, preferimos ser llevados por ti. Ayúdanos a permanecer fieles en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, en nuestro credo que encontramos en las Escrituras. Y probablemente en algún momento vamos a pasar persecución, vamos a pasar por circunstancias adversas como la pasaron los apóstoles, como la pasó Jesucristo. Pero estamos dispuestos a seguir poniendo nuestra fe en ti antes que caer en la corriente del mundo. Te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre.